¿Qué tal estáis, queridos prestosos y prestosas? En este tiempo navideño nos hemos venido a uno de los pueblos más mágicos que hay en Asturias, Espinareu, en el concejo de Piloña, con unos 600 hórreos que atesora este concejo respecto al resto del oriente, donde hay pues muchísimos más. Aquí en concreto hay 20 hórreos aquí en Espinareu y 6 paneras, y hoy conoceremos la magia de estos gigantes en miniatura y además asistiremos a esa iluminación navideña que os va a prestar un montón. ¿Nos acompañáis? Los hórreos están protegidos desde el año 1973. No se les puede tocar de ninguna manera, hay que solicitar permiso e informes. Y ya desde el 2001 son auténticamente gigantes, intocables, indestructibles. Vamos a conocer más secretos de ellos, pero de las pequeñas maquetas, de esas maquetas que hace un hombre que vive aquí y que ha nacido aquí y que se llama Javier Espina. Pues me muero por compartir con vosotros, nuestros seguidores de Secretos de Asturias, aquí en el canal Prestosu, esos secretos que Javier Espina, ¿qué tal, Javier? Hola, ¿Cómo estás? Regina, ¿qué Encantada tal? de saludarte. Esos secretos que Javier Espina tiene en este taller donde lleva años haciendo esas pequeñas y maravillosas miniaturas que me muero por ver. Pasar y las vemos todas. Bueno, Javier, pero ¿y cómo te dio por esto? Que tienes este taller absolutamente impecable. ¿Cómo empezó todo? Quise hacer una reproducción del hórreo que es propiedad mía. Entonces hice una maqueta, como veis, la primera maqueta está hecha a escala, y después hice otra maqueta que era una panera. Y después ya, como veis, seguí con todos los estilos de hórreos, no todos, pero prácticamente todos los estilos de hórreo que hay en Asturias. Vamos a hablar ahora de algún detallito que estoy viendo por aquí, una idea muy divertida para hacer las panollas y para hacer las tejas que cueces tú mismo, ¿no? Que las metes al horno. Las tejas las hago con barro de los niños. Javier, las tejas del barro que usan los niños, aquí las tienes en la cazuela de barro, cuéntame por favor, ¿cómo las haces? No, simplemente haces un molde, haces una tira, los aplastas como una masa y con unas plantillas las cortas y las moldeas con el mismo lápiz. Simple y llanamente. Una vez que secan un poco, las cueces y ya está. Así de sencillo. Las cueces al horno. Al horno, sí. Mira qué monada. Mira media hora, 250, más o menos. No son cocidas total, pero bien. Y luego un amigo te dio una idea bárbara, que antes te reías de mí porque no sabía lo que era, yo sí sabía, pero es que no tenía las gafas puestas. No, ¿Qué son las flores del avellano? Cuéntanos. Flores del avellano, que las vas pegando y quedan igual que las mazorcas, para después colocarlo las ristas de maíz, sí, bueno, que hay había en todos los hórreos, que ya no hay. Que las panollas o mazorcas, dicho en castellano. Chulísimo. Bueno, este taller de Javier Espina es precioso y te agradecemos mucho tu tiempo, Javier, con nosotros. Y además, fijaros, queridos seguidores de Canal Prestosu y de Secretos de Asturias, él ha hecho una maqueta de un hórreo tal cual se hace el hórreo realmente. Exactamente. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Tu familia, tus padres se dedicaron a esto? Nadie, simplemente de afición y tratar de hacerlo tal cual. O sea, los mismos encajes y las mismas piezas que lleva un hórreo, lleva una maqueta exactamente igual. ¿Tú podrías hacer un hórreo? Si tuviera herramientas y materiales, pues sí se podría hacer. Tampoco tiene mucha ciencia. Y para hacer un hórreo se necesita un orden, ¿no? A ver, para empezar, pues cuéntame, porque aquí tenemos los... Primero buscar los árboles sí. en el monte, después cortarlos. Para no traer los troncos, que le eran amarillos, cortaban las tablas en el monte ya los hacían con la tronza. Bueno, la tronza, que atención, porque la tronza, es que mirar la tronza. Es una tronza hecha pequeña, es un tronzador de mano. Monísimo. Bueno, y luego... Y después para sacar las tablas, se sacaban ahí, los envuelvos, que son las esquinas, se sacaban exactamente igual. Sí. Y después a base de zuelas, sierras, hachos, pero bueno, se sacaba, esto es un banco carpintero, ay. Se iban haciendo pieza a pieza. Y esto es para que se vea cómo es por dentro un hórreo. En muchos casos la viga al queso se hacía más alta, torcida, para tener más espacio dentro.
Es evidente que en Espinareu predomina el estilo hórreo Villaviciosa, ¿no? El estilo Villaviciosa, todo el oriente, que son estos dos, esto es una panera que tú me hablaste. Pero nos ha llamado mucha atención estos hórreos tan coloristas que sin duda son de la zona, el estilo carreño, que son muy coloristas, con colores diferentes, verde, rojo, azul. Pero cuéntame por qué. Estos hórreos, hombre, lo primero que es al estar cerca de la marina había que protegerlos. Sí. La madera, la sal, la chorrea. Sí. Y después pintaban con la pintura que tenían de los barcos. Sí. Incluso muchos pintaban, tenían el barco verde y azul, claro, y blanco, y pintaban el hórreo verde, azul y blanco. ¡Qué monada! Y son la única zona de Asturias prácticamente donde están los hórreos pintados. Los carros, los carros se pintaban en toda Asturias prácticamente, sí. salvo los antiguos. Y el mandil. El mandil para tornar de donde venía la torba del agua de la mar para parar el agua. Claro, para que no entrase el agua al corredor, se ponía el mandilón. Un taller que se puede visitar. Siempre. No cobras entrada. No, estaría bonito. Y que tiene pues estas preciosidades hechas en madera de... Todo madera de castaño, teja y pizarra. Y pizarra, material. Bueno, aquí has puesto paja porque... Sí, puse paja porque no se puede poner teito a escala. Estos serían un poquito... Bueno, esto es zona central, ¿verdad? Sí, podemos zona decir. Central, que hacían una construcción debajo, aprovechaban el terreno. Sí. Zona de Somiedo. Sí. El occidente, los oscos gallegos, sí. Pero que los tenemos nosotros. Sí. Con pizarra siempre, porque ahí los techos no se pueden hacer de otra manera. Efectivamente. Y después ya nos bajamos a la rareza. La rareza son de una zona, solo de la zona alta de Ponga, sí. Es ahí la zona norte de León. Son hórreos más chiquitinos, los belluscos, a dos aguas, sí. Cambia el sistema de construcción, sí. Pero son la misma función. Elevar los pilotes sobre el suelo. Bien aireado. Y las colondras aquí son verticales, pero y en el otro lado... parte le llaman horizontales y con tirantes para que no lo moviese el viento. Monísimo esto que es... Eso es le llaman de varias formas, rametu, rastrón. Eran caminos donde no podían pasar los carros. Utilizaban para llevar las piedras, llevar el puchu, llevar la hierba, la leña. Se utilizaban esto. No se podía meter un carro de lo que es normal porque no había camino suficiente. Javier Espina, que es un personaje que nos está contando muchísimas cosas sobre su taller y sobre sus hórreos. ¿Cuántos puedes tener, más o menos? Hay 11 o 12 y alguno en producción. Ya. No hay más. ¿Hay encargos? No, pero me los quieren comprar, pero no los vendo. No se vende. Esto no tiene precio. ¿Te han ofrecido sumas importantes? Se pueden vender bastante caros, sobre todo si haces una reproducción de acuerdo a lo que alguien te pide. ¿Y por qué no lo vendes? Porque yo no me dedico a esto lo hago por entretenimiento. Otros hacen crucigramas y lo tienen en la papelera. Yo hago esto. Y Javier Espina es un hombre joven, pero en un momento dado pues habrá que ceder todo este patrimonio. Sí. Esa es la idea. Ya hicimos una exposición y bueno, en un futuro queremos tener una exposición permanente para que la gente lo pueda apreciar. Aquí, por supuesto, en Espinareu. Aquí en Espinareu, por supuesto. Todos los secretos de Asturias están visitados por algún secreto prestoso, pero es que este taller está lleno de secretos prestosos, como el que me acabas de contar, Javier, del porqué de estas paredes en estos hórreos. Son paredes del siglo XIX, primeros del XX, de vara de avellano, cebatu, sardera, depende de la zona. No había madera suficiente y lo ponían de cebatu. Lo cubrían de barro, lo pintaban de cal y quedaba el hórreo hecho. Ahora me explico yo algunas de esas paredes en algunos hórreos que dices tú, pero ¿cómo han sido capaces de hacer esto? Y es porque debajo subyace eso que el cebatu. Bueno, como hemos visto ya tus pequeños colosos en miniatura, a mí ahora me apetece, como estamos en Navidad, Javier, creo que aquí en Espinareu les habéis dado un toque navideño, ¿no? Un poquitín, nos adornamos un poquitín, pero sin falta de ponerle mucho. Si quieres, pues vamos a ver. Vamos allá, vamos allá. Pues en Secretos de Asturias estamos con Javier Espina en esta nochecida, que por cierto eres el tesorero y el portavoz de la Asociación de Amigos de Espinareu. ¿Cuándo se os ocurrió? Yo me he puesto este gorrete, Javier, porque está un poquito fresco y sé que está sufriendo, pero bueno. ¿Cuándo se os ocurrió poner la iluminación? Ahora parece que todos los pueblos, los hórreos, tienen que estar iluminados. Aquí veo que sois muy elegantes con esa pequeña cenefa, ¿no? Hicimos el año pasado una pequeña prueba y vimos que lo más sencillo era lo que mejor quedaba, no queríamos cargarlo. Y entonces este año en la asociación decidimos ponerlos todos los hórreos. Pedimos permiso a los propietarios
por supuesto. O Claro, sea que es cosa de la asociación. Es una asociación, pero con permiso de los propietarios de los hórreos. Y todo unificado, no hay Todo igual, colorines ni nada. efectivamente, que no hubiera ninguna cosas distintas. Si cada uno hace una cosa, todos lo hacemos distinto. Está precioso. Vamos a darnos un paseíto. Vale, muy bien, vamos a ver el resto. Pero, ¿qué fotogénico es Espinareu? Hombre, el paisaje lo tenemos y los hórreos son un toque, vamos, primordial, yo creo, dentro del pueblo. ¿Es verdad esa creencia o eso que se dice, ¿no? Que el hórreo estaba orientado con la puerta al norte para los vientos, etcétera, y al sur para las cosechas? Que... Sí es posible, pero yo creo que dentro del casco urbano no. Ya, y esto es un casco urbano, podemos Esto es un casco decirlo. urbano, Sí. y había que adaptar el hórreo al sitio que tenías, el terreno que tenías y las medidas que tenías. Luego te pregunto por las pegollos, que si son de madera o si son de piedra, propiedad privada o propiedad comunal. Pero de momento vamos a seguir dando un paseo. Muy bien. Me encanta esta casa, parece de muñecas y además guarda ahí con esas lucecitas del color que habéis dicho, dorado, un amarillento, es un poco la norma, ¿no? Una luz cálida. Y además, verás que es de las pocas casas que todavía tienen la tradición de colgar las ristas típicas de maíz que había a partir del siglo XVII y XVIII. Se ponían muchas en los hórreos, pero la mayoría las colgaban en los corredores de ¿Qué las me casas. dices? Sí. Es la primera vez que lo escucho. Porque hay pocos corredores en los hórreos del pueblo. Es ¿Te verdad. fijaste? Estamos en el barrio de la Villa, ¿no? Sí. Porque hemos estado en el barrio de Sotu. Y aquí es el casco urbano, tenemos así el mayor despliegue de hórreos, podemos decir, y aquí los pegollos, en este caso, son de madera. Es cierto que la pertenencia a un paisano o a una propiedad implica que el pegollo sea de piedra. No, aquí no. Hay sitios que sí. Aquí todos los pegollos son de madera, Ujú. tanto terreno propio como terreno comunal. Y como curiosidad, este hórreo, que es uno de los más curiosos del pueblo, tiene esta muela, alguna, que no son todas, de madera, otros son de piedra, incluso al fondo hay una que tiene la muela del molino, ¿no? ¿Es así? Son de los más antiguos. Todos los que tenían muelas de madera, pues, creemos que son los más antiguos que había en el pueblo. Lo que pasa es que se fueron pudriendo poco a poco. Qué pena, Javier, ya es la despedida, el tiempo de despedida. Me apetece muchísimo recomendar a toda la gente que nos está viendo, Canal Prestosu, Nuestros Secretos de Asturias, aquí en este canal de Caja Rural de Asturias, que venga a Espinareu, que venga con vosotros a disfrutar de estos días de Navidad. Sí, si quieren tener tranquilidad en un pueblo, aquí es donde se puede estar. Quitando algún día de fin de semana, que hay bastante gente, el resto es una tranquilidad. Y hay casas rurales para poder venir. Hemos disfrutado con Javier Espina, tesorero y portavoz de la Asociación de Amigos de Espinareu, de su taller de miniaturas del hórreo y de esta elegantísima iluminación navideña que habéis preparado. Muchas gracias a vosotros por venir y por Gracias, Javier. Feliz Navidad a ti Igualmente. y a todos los habitantes y miembros de esta asociación. Nos vemos el martes, Nochebuena, aquí en Secretos de Asturias, en nuestro canal Prestosu. Suscríbete, nos encanta saber qué piensas. Hasta el martes.